buenas tardes. Doy las gracias por acompañarnos en este día tan especial para el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Hoy, en su aniversario, es importante hablar sobre la historia que ha tenido al pasar del tiempo esta majestuosa obra arquitectónica. Así que el día de hoy presentamos el libro 10 años del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, la primera edición de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México en el año 2021, de la mano con el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal y editado por el Fondo Editorial del Estado de México, FOEM, con textos de quienes le han dedicado su tiempo y esfuerzo: la arqueóloga y experta en arte Estíbaliz Aguayo Ortiz, el historiador Alfredo Peñuelas Rivas y el arquitecto responsable del proyecto Alejandro Rivadeneira. De igual forma, esta obra cuenta con fotografías que dan cuenta de la evolución y la transformación de este centro, así como la intensa actividad que se ha generado en él. Es importante mencionar a nuestros invitados: Alfredo Peñuelas Rivas, escritor, cineasta y promotor cultural. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación son Pintores del Exilio Español, Historia Regional de Texcoco y Arte de México en el siglo XX. Actualmente es director del Centro Regional de Cultura de Texcoco, Casa Constituyente. Asimismo, el arquitecto Alejandro Rivadeneira Herrera, egresado de la Escuela de Diseño Arquitectónico y Urbano de la Universidad Iberoamericana. Y de sus letras digo así: ha tenido una larga carrera en el ramo de la arquitectura y el diseño urbano, tanto en el nivel profesional como titular de su propia firma Rivadeneira Arquitectos, así como en la docencia en diversas facultades de arquitectura. Por mencionar algunos de sus proyectos, realizó el prototipo de vivienda sustentable para comunidades rurales en riesgo de inundación en el año 2010 y el proyecto de infraestructura de cultura para el Estado de México 2009-2012, que lleva por nombre Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. De igual forma, cedo el micrófono y presento a la arqueóloga Estíbaliz Aguayo, licenciada en Arqueología y encargada del despacho de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de los Volcanes. Muchas gracias, sean bienvenidos. Hola, buenas tardes ya a todas y a todos. Como bien dice Jaime, es un día muy especial para todos en el oriente del Estado de México. Veo muchas caras que nos han visitado muchas veces, han estado en estos espacios, han ido a museos, han ido a la biblioteca, se han divertido en los conciertos, han entrado a la sala de conciertos Elisa Carrillo y bueno, qué mejor que compartir estos momentos con no solamente los compañeros y compañeras que trabajamos aquí en el Centro Cultural y en la Secretaría de Cultura y Turismo, sino también tenerlos públicos. Y pues sí, como bien dice Jaime, vamos a presentar este libro, que si bien aún no está impreso, pero ya está la edición en digital en la plataforma del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, ya lo pueden consultar ahí. Y bueno, es un libro que hicimos mucho cariño, de mi parte como coordinadora, con el arquitecto Rivadeneira y con el doctor Peñuelas. ¿Por qué somos tres en esto? Antes de empezar a platicar un poquito de lo que ve el libro y de lo que es el Centro Cultural. El libro se hizo el año pasado por los 10 años del CCMB, ahorita estamos festejando justo hoy los 11, ¿no? Pero no quisimos dejar la oportunidad de presentarlo y de platicarles un poquito de qué hablamos. Son 3 partes de este libro, en la que primero el doctor Peñuelas nos habla un poco de la historia de Texcoco, para hacer un contexto de por qué este magnífico lugar se encuentra en esta zona, ¿no? ¿Por qué aquí? Un poco de la cuestión histórica. El arquitecto Rivadeneira, por supuesto, pues nos va a hablar de qué lo inspiró, que es una cosa tremenda. Lo tuvimos ahora el sábado, dándonos una visita guiada por las instalaciones del CCMB, ojalá que se pueda repetir próximamente.
Y bueno, en mi caso hablo ya de la vida cultural directamente de este centro, ¿no? Entonces, estas son las tres partes que conforman el libro, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahorita es pedirles justo al doctor Peñuelas y al arquitecto Rivadeneira que nos platiquen un poco de esta parte. ¿Por qué un centro cultural mexiquense aquí, en Texcoco, en Coatlinchan? ¿Por qué estamos aquí, doctor Peñuelas? Gracias, Estíbaliz. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. La pregunta te la voy a responder precisamente con una pregunta que me hicieron. Yo viví fuera de Texcoco mucho tiempo, regresé hace 3 años, me hicieron una entrevista de radio y me dijeron, ¿y por qué regresas a Texcoco si has vivido en Ciudad de México, en Barcelona? Y yo dije, ¿y por qué no? ¿Qué tiene de malo Texcoco? Y en ese sentido, quienes amamos Texcoco, quienes trabajamos con su historia como materia de análisis y como algo que lo queremos ver como un elemento vivo de todos los días, pues sabemos, por ejemplo, que hay muchos jóvenes, si yo digo ¿quién conoce la figura de Nezahualcóyotl? Creo que todos, ¿no? Todos han escuchado hablar de Nezahualcóyotl y es una figura icónica, no solo cultural y políticamente, sino que casi nos representa. Pero en Texcoco han pasado muchas más cosas. Texcoco fue el lugar donde partieron los bergantines para dar el golpe final a Tenochtitlan, y Texcoco fue también el primer lugar de descanso de los restos mortales en México de Hernán Cortés. Estuvo aquí en la catedral y ahí está enterrada su mamá y está enterrado uno de sus hijos. Texcoco también fue la primera ciudad nombrada como ciudad indígena elevada a ese rango por la corona española en 1551. ¿Qué más podemos decir de Texcoco? Texcoco fue el segundo lugar del continente donde hubo una imprenta. Antes de que estaban las imprentas de la Ciudad de México y luego una imprenta acá. Texcoco fue un lugar donde se hizo, y es donde está la sede de la Casa del Constituyente, uno de los hospitales de la Orden de los Juaninos, un hospital importantísimo para atender desposeídos. ¿Qué más pasó en Texcoco? Bueno, en Texcoco también, cuando se dio la independencia, desde Texcoco se insta al pueblo, se insta a todo el país de la Nueva España en ese momento a sumarse a la causa insurgente en 1821. Y es ahí, también en Texcoco, en 1822, donde se hace alguna vez se fragua uno de los golpes que se le pretenden dar al imperio de Iturbide. Y ahí es la primera vez que se dice que Texcoco se debían trasladar los poderes. Entonces estamos hablando de una ciudad importante. Entonces no nos es raro que precisamente cuando se hace la primera república, en 1827 se traslade los poderes a Texcoco, sea capital del estado y se haga la primera constitución. Estamos hablando de muchísima historia, estamos hablando de muchos trayectos. ¿Y por qué pasa esto en Texcoco? Pues precisamente porque es un lugar de trayectos, porque está justo en medio del camino. Está a la orilla de la laguna, pero Texcoco era el paso natural para ir a Tlaxcala, a Puebla, a Veracruz. Y basta ver los registros virreinales de la gente que ha pasado por Texcoco y lo vamos a entender. Y ya en época contemporánea, Texcoco es un lugar al cual siguen llegando gente. Aquí estuvo Diego Rivera pintando la capilla riveriana. Aquí han habido figuras, no sé, como esta actriz, se me va ahorita el nombre. Bueno, Cricri vivió aquí y murió aquí. Estaba pensando en Brigitte Bardot, que vino a filmar una película aquí a Texcoco. Pedro Infante también filmó películas aquí en Texcoco. En fin, es un lugar donde siempre hay encuentros, donde siempre hay caminos. Más tarde se hicieron importantes centros de investigación como el CIMIT, el Colegio de Posgraduados aquí enfrente, Chapingo, que han traído a gente de todo el mundo y muchos de ellos han hecho de Texcoco su hogar. Entonces estamos hablando de un lugar muy importante. ¿Cómo se traduce esto? Se traduce en una producción cultural importante, necesariamente.
una tradición cultural que tal vez su tradición más remota sea tiempos de Nezahualcóyotl, y se ha ido nutriendo con el paso de los años. Entonces, pues no nos es raro que en Texcoco haya músicos de alta calidad, haya muchísimos pintores, haya una buena cantidad de cantantes de ópera, existe una gastronomía muy variada. Entonces cae de manera natural casi de que existe un lugar como este. ¿Por qué Texcoco? Pues porque Texcoco se lo merece, así de simple. Hace poco gozábamos de la compañía de Avelina Lesper, una de las críticas de arte más famosas del país, si no es que la más famosa, y decía una cosa muy importante del CCMB. Decía, y eso es una flor para usted, arquitecto, que es muy raro llegar y encontrar un lugar donde ya todo está dispuesto, donde todo funciona, donde está dispuesto para que el arte se celebre y para que la labor artística, la comunicación artística se lleve a cabo. Este lugar es ese. Pero también hay otra cosa, es un lugar que ha democratizado el arte, lo ha acercado a la gente. Aquí no se cobra y aquí ustedes pueden escuchar a las mejores orquestas, pueden ver a los mejores bailarines del mundo, pueden ver exposiciones pictóricas que solamente podían ver en otros museos grandes del país y del extranjero. Entonces yo celebro mucho que en este lugar se haya levantado el CCMB, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Ojalá podamos entender quienes trabajamos para la Secretaría y quienes nos visitan lo importante que es esto, porque de veras un lugar así podría estar en cualquier lugar del mundo y afortunadamente lo tenemos para nosotros. Así que pues muchas felicidades a todos los que colaboran aquí, a todos los que laboran aquí, a todos los colegas, y que sean muchos años más del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Muchas gracias, doctor. Y bueno, justo pensando en eso, en el libro se plasma un poquito la idea del arquitecto Rivadeneira de esta visión histórica combinada con la arquitectura y con la arquitectura del paisaje, ¿no? Que es lo que ustedes ven. Si ustedes caminan por acá van a ver los lagos, el centro cultural desde lejos da como la impresión como de una pirámide, ¿no? Como si estuviéramos viendo las pirámides de Teotihuacán, así cuando las ven, da como esa impresión, se acercan y están los lagos, están las garzas, está la vegetación. Y esto tiene que ver con todo este contexto histórico que nos platica el doctor Peñuelas y que fue algo que el arquitecto Rivadeneira apropió. Y la verdad es que la visión que él le puso para que este lugar se vea como se ve, y no me dejarán mentir, es un lugar hermoso, quiero que nos la platique el arquitecto, por favor. Buenas tardes a todos. Es un gusto verdaderamente estar festejando juntos esta primera década que ya fue rebasada, porque me acaba de decir Estíbaliz que en realidad estamos en el año 11, no en el 10 del Centro Cultural. Entonces, es particularmente interesante revisar un proyecto tan importante a una década de distancia, porque es cuando realmente empieza un conjunto arquitectónico a afianzarse en un lugar, a pertenecer a un lugar. Y en ese sentido, a mí me gustaría platicarles un poquito algo que en la visita del sábado empecé diciendo, y es cómo en arquitectura, a diferencia de todas las demás artes, no se presenta el síndrome del papel en blanco. Cuando un artista plástico empieza una obra con una idea, siempre se refiere a ideas que están en su cabeza, pero siempre hay un momento en el que se tiene que romper ese imaginario y transportarse a un lienzo en blanco. Y a eso muchos artistas plásticos han hablado de ese síndrome, de ese momento difícil
en el que se enfrentan al papel en blanco y tienen que tomar una decisión y hacer la primera línea o la primera mancha de color o por cualquier medio del que se valgan. Igual un escultor, ¿no? O sea, yo soy un admirador y un fan total del periodo del Renacimiento artístico en Europa, y cómo ese Renacimiento nos llega a nosotros en forma del barroco y se genera esta corriente artística importantísima en el mundo, que es nuestro barroco y que se basa en ese Renacimiento europeo, ¿no? Cuando un artista plástico, vamos a poner el ejemplo de Miguel Ángel, que todos conocemos, esta fantástica, quizás su escultura más importante en términos de lo que se conoce en el mundo, que es el David. Yo pienso, por ejemplo, en Miguel Ángel parado enfrente de este bloque de mármol inmenso, de más de 8 metros de altura, y atreverse a dar el primer cincelazo para después convertirlo en esta majestuosa obra que generó, ¿no? Es ese momento de quiebre, ¿no? En el que se tiene que enfrentar a un lienzo en blanco, a un bloque virgen. En el caso de la arquitectura no existe eso. Yo me he cansado de decírselo a mis alumnos, porque muchas veces los estudiantes de arquitectura creen que se enfrentan al papel en blanco y entonces se ofuscan, y a veces pasan una noche enfrente del respirador, de la mesa de trabajo, sin atreverse a hacer una línea por el miedo a comprometerse a ir generando la idea de algo que está previsto para ser construido. Pero en realidad no sucede eso en arquitectura, nunca. No existe el papel en blanco, lo que existe es un lugar, y ese lugar tiene, como dice el doctor Peñuelas, una historia milenaria, riquísima en cultura, en episodios, en características. También es un suelo con características también irrepetibles. El suelo de Texcoco es nada menos que el cuenco de un enorme lago que es nuestra historia. Entonces, hay una serie de especies oriundas del lugar, el suelo tiene unas características salinas, el paisaje es un paisaje único. Entonces, todas estas características son lo que niegan el papel en blanco para un arquitecto. El arquitecto lo que tiene que hacer es leer. Eso es lo que tiene que saber hacer un arquitecto: leer, aprender el lugar. Y eso es lo que hicimos Pepe Moyao y yo en el origen de este proyecto. Llegamos al sitio a hacer nuestras primeras visitas, y cuando yo llegué, por ejemplo, que llegué solo a este lugar y empecé a hacer este recorrido así como un paneo de una cámara de cine que recorre el paisaje en forma continua, empecé a detectar una serie de cosas, y en mi cuaderno de apuntes empecé a tomar notas y a hacer dibujos que los van a ver en el libro. Lo bonito de una obra retrospectiva es justamente eso, que nos permite hacer un recorrido a través de la historia, desde el origen de la primera idea, las primeras observaciones, hasta contemplar el edificio en vivo y visitarlo y penetrarlo y saber cómo se siente estar dentro de este conjunto. Entonces, esas primeras observaciones en torno al paisaje me fueron dando una serie de pautas para generar las primeras ideas. Desde luego que hay una inspiración que hay que buscar y hay que recurrir a todas las
los aprendizajes que tenemos los arquitectos a través de la vida, porque además pues, pasamos por la escuela por 5 años, pero después todo lo demás nos lo enseña la experiencia en el lugar, en la vida, y observando a otros arquitectos tomar decisiones y generar edificaciones. Entonces, la presencia, por ejemplo, de los volcanes fue importantísima en el trazo del conjunto en sus orígenes, ¿no? La manera en la que se perciben estos dos colosos, estas dos montañas que también forman parte intrínseca de nuestra historia y de la fundación de nuestras ciudades, es importantísima en este paisaje. Es tan importante que uno se sorprende cuando se acerca a Texcoco, de la misma manera que nos sorprende la presencia de los volcanes desde el otro lado, o sea, desde Puebla, ¿no? La diferencia es que desde aquí la posición del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl es exactamente inversa a cómo se percibe desde Puebla. Y eso es un discurso paisajístico importantísimo para componer una obra de arquitectura en este lugar. La otra es la cercanía. O sea, la presencia de los volcanes es mucho más cercana que para los chilangos que estamos en la Ciudad de México, que cuando en los días claros vemos los volcanes se nos va la respiración, pero están bastante más lejos que como los tienen ustedes aquí, que están pegaditos, ¿no? Entonces, esa presencia es importantísima. Y después ya a otra escala, los baños de Nezahualcóyotl, por ejemplo, ¿no? Que son otra presencia importantísima y que el Centro Cultural tiene unos miradores sobrepuestos en el bloque que divide precisamente la biblioteca del museo, y que son 3 miradores, uno al aire libre y 2 más en el interior, que observan este paisaje del que les estoy hablando. Y que, otra vez, ¿por qué no hay el papel en blanco? Pues porque no se me hubiera ocurrido hacer esos miradores si no supiera perfectamente qué es lo que hay que mirar. Y entonces por eso también los talleres son la parte más baja de las construcciones y permiten esta penetración de la mirada hacia lo profundo del paisaje. De esta manera se va generando esta idea. Después, otra cosa importante a mencionar, y no voy ahorita a robarme el micrófono porque esa es un poco una de mis broncas, que una vez que me dan el micrófono, después es difícil quitármelo, pero habrá oportunidad de platicarles un poco más. Pero cuando un proyecto de esta naturaleza se genera, otra cosa importantísima es todo el antecedente antes del arquitecto, porque este proyecto ya existía en el imaginario, por ejemplo, de Agustín Gasca, que fue el funcionario responsable de la cultura en el Estado de México, que inventó este proyecto. Realmente este proyecto fue inventado por Agustín Gasca y por iniciativa del presidente Peña Nieto, que más bien Agustín Gasca se lo pidió a Peña Nieto, ¿no? Y Peña Nieto se comprometió a hacerlo. Pero después viene la figura mediante la cual un proyecto de esta naturaleza, de este tamaño, de estas ambiciones y de este costo se lleva a cabo. Y para eso existe la figura de los proyectos público-privados. Este es un proyecto de participación pública-privada. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay recursos públicos, recursos que provienen de nuestros impuestos, pero la mayor parte del dinero que se invirtió aquí es privado. Es una inversión privada de una compañía extranjera, además, que vino a participar en un concurso internacional en el que participaron muchos grupos para hacer este proyecto. Y ahí es en donde entro yo. A mí, esta compañía española me invita como arquitecto a desarrollar la idea como parte de los entregables para un concurso.
Es una carpeta inmensa que se arma con todas las características económicas, sociales, políticas y arquitectónicas para entregarlo a un concurso, a un jurado internacional. Tuvimos la fortuna de ganarlo. O sea, esa es la otra parte de la historia. Este es el resultado de un concurso internacional que se gana con un proyecto de arquitectura. Y así es como nace esta idea. Y también quiero sumarme al agradecimiento de la invitación que me hacen a platicar estos pormenores de lo que hacemos los arquitectos en proyectos como estos. Gracias, arquitecto. Pues es que es muy importante porque de verdad yo la primera vez que pisé este lugar, yo no lo conocía, me tengo que sentir culpable por ello. Ya tenía 6 años este lugar cuando yo lo conocí por primera vez y me impactó. Todas las personas que llegan nuevas a conocer el Centro Cultural se impactan y dicen, todas dicen, ¿cómo es posible que no sabía que esto existía? ¿No? Y ahí es donde la labor de todos nosotros como gestores y promotores culturales, pues hemos estado durante estos 11 años jalando y dando para que este espacio se convierta en lo que tiene que ser. Ahora un poquito de lo que platicamos en el libro, ¿no? Ya vimos el tema histórico, cómo es que se genera un poco el concepto arquitectónico del lugar. Mucha gente dice, no lo conocía, ¿no? No pasa nada, ya lo conoces. Tenemos 11 años. 11 años para una infraestructura pública no es nada, absolutamente nada. Estamos en los primeros pasos. Y en estos primeros pasos, como lo platicamos los tres en el libro, vamos caminando poco a poco, haciendo algunas cosas, algunas nos funcionan, otras no. Pero hemos consolidado, por ejemplo, toda la juventud que está ahorita con nosotros, que es su segundo día de clases, ¿verdad? Y ya los tenemos aquí. Es el compromiso que tenemos también con las instituciones escolares que están acá con nosotros y que hemos trabajado y que hemos ido cerrando, ¿no? Entonces, yo al principio dije, chin, no lo conocía, qué mala onda, pero ya después pensando en todo lo que se hace, todo lo que se empieza a hacer, toda la historia que conlleva que este sitio esté aquí. 11 años, digo, el libro es de 10, pero 11 años no es nada para una infraestructura cultural. Estamos creciendo y estamos caminando con ella. Pero lo importante aquí, y por eso también fue el motivo del libro, digo, no solamente para celebrar la década que tiene este centro cultural y hoy que cumplimos 11 años, sino porque también en el entendimiento de por qué estamos aquí, por qué este sitio. Volten a ver la biblioteca. No verán una biblioteca así en ningún otro lugar. De verdad, ¿eh? No sé si usted que ha viajado más por el mundo, pero digo, hay bibliotecas históricas que tienen otra vocación, otras arquitecturas, pero una biblioteca de estas dimensiones, de arquitectura contemporánea, yo creo que la Vasconcelos tal vez, pero no se puede apreciar como la apreciamos aquí. El conjunto museístico no existe. El Guggenheim tal vez, ¿no? Tal vez, pero así de contemporáneo, en México, MUAC tal vez. Tal vez. Obras arquitectónicas fantásticas en este país, en el tema de lo cultural, pero lo que sí es muy cierto es que este centro cultural aglutina una oferta que es así, no existe en el país. Yo ahí sí, sin temor a equivocarme, creo que este centro cultural es el centro cultural más importante del país. En ese sentido sí. O sea, hay museos, por ejemplo, como el Museo de Antropología en la Ciudad de México, ¿no? Ese museo es fantástico, es increíble y además es un edificio que para mi gusto es el mejor edificio del siglo XX, hecho por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y muchos otros colaboradores, porque además
también eso es muy importante, ¿no? Estas grandes obras son… Yo pues, fui el responsable y el titular de este proyecto, ¿no? Pero de la mano de mi socio, Pepe Moyao, que aportó muchísimo a este conjunto, y de todo el equipo detrás de nosotros, mucha gente que participa y que hace que las cosas sucedan. Pero les mencionaba yo, por ejemplo, el Museo de Antropología. A mí, en una entrevista que me hicieron, que iba yo en mi coche y de repente me suena el teléfono y una chica del periódico Reforma me dice: arquitecto, ¿le puedo hacer una entrevista? Le dije: oye, me agarras en frío, voy manejando, o sea, ¿cómo crees? Haz una cita en mi oficina y te recibo y vemos lo de tu entrevista. Y me dice: no, arquitecto, es que no tengo tiempo, por favor, es una sola pregunta. Y entonces le digo: oye, pues mira, vamos a hacer un trato, yo ahí en el tráfico y manejando, ¿no? Si tu pregunta es pertinente, te la contesto. Y si tú me haces una pregunta impertinente, te voy a colgar y ya no te voy a volver a contestar. Y me dice: trato hecho, arquitecto. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál, en su opinión, es el edificio público más importante del país? Y sin pensarlo, le dije: el Museo de Antropología. Y cuando lo pienso hacia atrás, esto fue a lo mejor hace más de 10 años, cuando estábamos en este proyecto, en sus inicios. Y cuando pienso hacia atrás, pienso que sigue siendo mi edificio favorito. Y desde luego, a quien no lo conozca o no lo haya visitado frecuentemente, tienen que hacerlo, particularmente los jóvenes. Es un edificiazo puesto magistralmente en el Paseo de la Reforma. Yo tuve la suerte de ser seleccionado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde trabajo, para encabezar el proyecto de regeneración urbana del Paseo de la Reforma, otro de los proyectos más importantes que hemos desarrollado nosotros. Y cuando hice ese proyecto, volví a recorrer todo el Paseo de la Reforma muchas veces y encontrarse ese edificio puesto en ese lugar y con esa oferta y esa calidad arquitectónica de edificio público del más alto nivel es increíble. Y eso es lo que buscamos hacer aquí, algo único. Y algo único porque es público. Todo aquí es gratuito, todo está hecho para la gente, para el pueblo, para que sea el lugar de ustedes. No es un edificio de una empresa en particular, es un edificio público, un conjunto público. Justo eso es lo importante, ¿no? Y este acercamiento que queremos tener con la gente es porque también muchas veces nos dicen: es que se ve muy grandote, se me hace que es un palacio de hierro, a mí se me hace que ahí cobran, a mí se me hace que ahí no es que… Cuando entran y se dan cuenta que todo es gratis, a excepción de los talleres, obviamente, que sí se cobran, pero tiene un costo muy, muy bajo. Todo lo demás es acceso. Elisa Carrillo está aquí gratis con nosotros cada año. La Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta Filarmónica Mexiquense, que ya es su casa, nuestra compañía nuestra compañía mexiquense de danzas regionales, que ya se conformó, es gratis. Todo es gratis. Y yo ahí le haría una observación a lo que acaba de decir. Yo espero que… ¿Cuántos años tiene el Museo de Antropología? Fue en los 70s, ¿no? En los 60s. ¿Qué? ¿60 años? ¿70 años? ¿80 años? Que podamos ponerle ahí un punto, ¿no?, de partida como el edificio público más importante. Pues yo esperaría que cuando estemos celebrando los 60, 70 años de este centro cultural, alguien diga: este es el edificio público más importante que tiene el país. Eso es lo que aspiramos. Por eso les digo 11 años. ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? 13. Estás en tu juventud, en tu niñez, de la misma manera el Centro Cultural. Es que pasa una cosa, arquitecto Estíbaliz, y es que creemos que no nos los merecemos. Eso de repente ocurre.
Yo me acuerdo cuando se inauguró hace 11 años, yo estaba estudiando en el extranjero. Entonces, llegué, volví, y me dijeron, no, y el Centro Cultural de Texcoco, y me lo describían, y yo creo que el efecto era como el de la maravilla, ¿no? De los primeros exploradores de América, que me decían algo y yo no entendía de qué me estaban hablando. Le digo, no es cierto, ¿no? En Texcoco no existe eso, como, sí, hay una sala, y entonces me trajo mi mamá, y yo creo que yo tuve la boca abierta todo el tiempo que estuve aquí. No lo podía creer, había un concierto, había gente, y dije, esto es maravilloso. Y lo que dice Estíbaliz, lo que es el arquitecto, es cierto. No le pedimos nada, este edificio no le pide nada a ningún edificio en el mundo. Se me viene a la mente el Pompidou, no sé, el MACBA en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si el Pompidou, pero el MACBA lo supera sin problemas. Y muchos, entonces créansela, de veras que esto es bueno. Y esto, el trabajo que estamos haciendo aquí, que es acercar el arte, que ustedes vengan y como dice el lema de nuestra secretaria, invertir en estos minutos de arte, porque es un minuto que arrebatamos a la violencia. Cada vez que ustedes se acerquen al arte, que se democratice el arte y la cultura, es para que nos convirtamos en mejores personas. Este edificio es maravilloso, no solo por su arquitectura, no solo por lo que se oferta, sino por lo que se está haciendo en él. Y es de ustedes. Es de ustedes, y eso yo creo que es lo más valioso del edificio. Justo es la culminación del libro donde platicamos todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 10 años en el Centro Cultural, desde el Festival de Arte Urbano, todas las exposiciones que hemos tenido, cómo se ha ido hecho grande nuestro acervo, ¿cómo se llama? Pictórico y bibliográfico, nuestro acervo artístico, los conciertos que hemos tenido, cómo hemos crecido, la sala de conciertos, el Teatro al Aire Libre, el Auditorio Miguel León Portilla, que ahí tuvimos la fortuna de que Miguel León Portilla viniera a inaugurarlo. Ahorita pues desgraciadamente pues ya no está el doctor con nosotros, pero está ahí su homenaje siempre. Las explanadas, lo que hemos hecho con las explanadas. Recientemente tuvimos nuestra feria del libro infantil y juvenil aquí, que habíamos tenido otras ferias y estamos retomando, ¿no? Estamos buscándole de nuevo esa vocación a este lugar y dándole otra vida y dándole otro empuje. Y la verdad es que en el libro eso es lo que hacemos, un recuento al final. ¿Qué hemos hecho? ¿Pero qué queremos hacer después? Si ustedes conocen a alguien que no conozca el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, y si los que nos están viendo no lo conocen, acérquense, es gratis y se llevarán una muy grata sorpresa. Estamos haciendo que las cosas sean para todas y todos los mexiquenses, para todas y todos los mexicanos, y que este centro se convierta en el centro rector de la cultura, por lo menos ahora, del centro del país, por lo menos, ¿no? Ya veremos después. Como le digo, en unos años que nos volvamos a ver, le voy a decir, ¿qué cree? Que ya hay quien me dijo que este edificio es su edificio público favorito. Y así va a ser. ¿Por qué? Porque para mí, este se ha convertido en mi espacio favorito de todo el mundo, ¿no? Y creo que para muchos de los que trabajamos aquí o que lo han visitado, este es su espacio. Y no solamente porque sea nuestra segunda casa, sino porque es una segunda casa de lujo. O sea, es de lujo porque hacemos, aquí en este lugar se hace lo que la gente va los fines de semana para divertirse. Nosotros lo hacemos como nuestro trabajo del día a día. Nosotros estamos en los museos, vamos a los conciertos, vemos obras de teatro, vemos actividades deportivas. ¿Qué otras cosas hacemos? Bueno, pues estamos en contacto con los artistas, escuchamos música. Ese es nuestro trabajo aquí. Y eso es lo que nosotros les damos a ustedes, que son nuestros visitantes. Entonces, no hay mejor casa que hacer lo que te gusta y estar en un lugar hermoso como este. Por favor, no olviden cuando vengan a nuestro espacio, que es también de ustedes, como dice el doctor Alfredo Peñuelas, y obsérvenlo, véanlo, vívanlo. Ahorita un poco con lo que nos contó el arquitecto de toda la planeación arquitectónica que tiene, véanlo de diferente manera. Salgan ahorita y digan, sí es cierto, se ven los volcanes, no me estorba nada.
para ver los volcanes. Sí es cierto, cuando subo a museo puedo ver toda la sierra completita cuando estoy en el mirador. El lago que es el lago 1, el de allá, tiene como una visual desde arriba, que si no hay contaminación, se puede ver el Nabor Carrillo como seguido al lago 1, ¿no? Entonces, estamos en un mini ecosistema del lago de Texcoco en este lugar, con una combinación histórica de lo que fue Texcoco, de lo que fue el pasado prehispánico de este sitio, de la región de los volcanes que nos caracteriza, y qué mejor escenario para presentar los mejores eventos culturales y exposiciones que hay en el centro del país. Entonces, vamos caminando. En el libro son estos primeros 10 años, y así lo decimos, en estos primeros 10 años, esto es lo que hemos hecho y vamos por más. Entonces, es un recuento de lo que hemos hecho de la vida de este centro cultural. Y yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes que podamos hacer unas palabras para cerrar esta presentación, ¿no? Para que cuando salga el libro impreso, ya sea que lo compren o lo puedan buscar en el catálogo del Consejo Editorial. Así que si nos pueden regalar unas palabras para cerrar. Pues lo mismo, los invitamos a acercarse. Lo que dijo la arqueóloga Estíbaliz es cierto. Aquí vemos los mejores espectáculos. Por poner un ejemplo, el de Elisa Carrillo se va a presentar ahora en el Auditorio Nacional en octubre. Los boletos están entre 500 y 3,000 pesos. ¿Sí? Aquí fue gratis. Y podemos hacer el recuento enorme de eventos y eventos. Acérquense a la cultura, no muerde, es divertida. Quítense la idea de que la cultura es solamente para la gente muy educada o muy rica o lo que sea. No, la cultura es lo que nos hace humanos, precisamente. Y no hay nadie más humano que unos jóvenes que quieran crecer. Así que sería muy bonito también que ustedes vinieran aquí en 10 años y dijeran, sí, yo estuve ahí cuando están celebrando los 10 años, en 20. Y entre ustedes haya algún pintor, alguna bailarina, qué sé yo, algún escritor. Créanselo, quiéranlo, habítenlo. Este lugar es suyo, tanto como a la cultura que les pertenece. Muchas gracias. Bueno, yo quiero nada más recalcar una característica que tiene el conjunto, una característica arquitectónica que se suma precisamente a invitar a la comunidad a recorrerlo, a visitarlo y a enriquecerse de la oferta cultural que ofrece. Y es su accesibilidad. Este es un conjunto diseñado de origen para ser recorrido por personas de todas las edades y con todas las capacidades e incapacidades. Es muy importante saberlo porque, por ejemplo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y a qué viene esta solución arquitectónica de la biblioteca? ¿No? Que se recorre caminando, no subiendo y bajando escaleras, como en tantas bibliotecas. Esta biblioteca se recorre caminando y se puede recorrer en silla de ruedas. Ustedes pueden traer a su abuelita a recorrer el museo, la biblioteca, visitar cualquier parte del conjunto y no se van a encontrar un escalón en ninguna parte. Que eso es bien importante en términos de accesibilidad. El museo, por ejemplo, está pensado y diseñado para poderse recorrer de arriba hacia abajo en vez de abajo hacia arriba. Entonces, si ustedes traen a su abuelita, a su abuelito en silla de ruedas, pueden llegar en este gran vestíbulo a la entrada del museo y junto hay un elevador. En ese elevador puede subir una silla de ruedas, salir al mirador más alto, observar el paisaje y después entrar al museo y visitar toda la oferta museística de arriba a abajo, bajando siempre por las rampas hasta volver a la planta baja.
que es una manera de visitar un museo muy inteligente, y no es por decirles que yo soy muy inteligente y por eso se me ocurrió, es observación, es capacidad de observar. Si algo tengo yo, sí es eso, soy un buen lector de paisajes y de libros. Y una cosa que hice cuando empecé a estudiar esto fue visitar en Europa muchos museos, y el Museo Guggenheim de Nueva York, por ejemplo, está pensado así, se recorre de arriba hacia abajo. El Museo de Arte de Barcelona también, un museo mucho más moderno, arquitecto Richard Meyer, muy reconocido arquitecto neoyorquino que hizo este museo en Barcelona, tiene este sistema, se puede recorrer de arriba abajo, y eso me lo propuse yo a resolver en mis edificios de este conjunto. Entonces, los invito a hacerlo, a recorrerlo y a enriquecerse. El sábado que hicimos esta visita guiada, tuve la fortuna de toparme con un profesor de danza que participa en los talleres, en el taller de danza en este lugar, y pude interactuar con él y me decía que tanto a él como a sus alumnos del taller, sus alumnos y alumnas del taller, les ha cambiado la vida este centro cultural. Ya hay gente en esta comunidad que ha decidido continuar su trayectoria de vida, iniciar sus estudios profesionales a partir de la experiencia de haber participado en los talleres de danza de este centro cultural. Entonces, está demostrando apenas a 10 años, como dice Estíbaliz, en un periodo relativamente corto, está demostrando el origen y el sentido que tiene una instalación de estas características y de esta categoría, que es catapultar a los jóvenes a las carreras de cultura. Acérquense a este centro, primero recórranlo, hagan lo suyo, y para muchos de ustedes puede ser la catapulta de sus carreras profesionales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, les agradezco. Fue una experiencia muy bonita escribir este libro con las tres visiones, ¿no? La visión de la promoción cultural, la visión arquitectónica y la visión histórica. Espero que lo disfruten, búsquenlo, léanlo, ya les avisaremos cuando salga. Y no me queda otra más que decir larga vida al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.